238 supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua llegaron a la cárcel de máxima seguridad construida por Nayib Bukele en El Salvador. La deportación fue ejecutada por el gobierno de Estados Unidos invocando una ley del siglo XVIII y desafiando la orden de un juez federal que había decretado la suspensión de la medida. Con la habitual puesta en escena, el gobierno de Nayib Bukele le mostró al mundo cómo ingresaron los nuevos internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, que ahora recibió a 238 personas, presuntos integrantes del Tren de Aragua. Ingresaron al penal y fueron sometidos a la disciplina que además permite exhibirlos ante las cámaras. Apenas el avión que los traía desde Estados Unidos aterrizó enviado por el propio Donald Trump. Te puedo decir esto, estas eran malas personas. Ese era un mal grupo de, como digo yo, hombres. Era un mal grupo. Cuando los miras y miras los crímenes que han cometido, echas un vistazo. No se puede ser más duro, no se puede ser peor que eso. En el último año, integrantes del Tren de Aragua se tomaron barrios completos de ciudades como Aurora, Colorado, y por eso el republicano tomó el combate a esta organización como una promesa de campaña. El domingo, Trump invocó la ley de enemigos extranjeros, que data de 1798, para acelerar las deportaciones masivas de migrantes ilegales, argumentando que el Tren de Aragua es una fuerza hostil que cuenta con el respaldo del régimen venezolano. Bueno, este es un tiempo de guerra porque Biden permitió millones de personas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos al más alto nivel. Vaciaron las cárceles de las naciones. Eso es una invasión y estos son criminales, muchos criminales. Pero organizaciones internacionales advierten que la aplicación de esta norma no es procedente. La ley de extranjeros enemigos fue promulgada en 1798 y es una autoridad en tiempos de guerra que solo se puede utilizar cuando los Estados Unidos está en una guerra declarada con otra nación u otra nación está invadiendo nuestro país. No puede utilizarse contra una simple banda. Esta administración actuó de nuevo dentro de los límites de la ley, dentro de la autoridad constitucional del presidente y bajo la autoridad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Estamos bastante seguros de ello. Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador. ¿Por qué están allá? Mientras, en Caracas, la dictadura de Maduro asegura que el traslado de presos desde Estados Unidos a El Salvador es un vulgar secuestro, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional, quien además aseguró que harán gestiones para que puedan ser devueltos a Venezuela. Y nosotros estableceremos todos los mecanismos posibles y mandaremos todos los aviones que haya que mandar para traernos venezolanas y venezolanos a resguardo de su tierra, de su patria. Estados Unidos acordó pagar $6 millones a El Salvador para encarcelar durante un año a los deportados. Recursos frescos para mantener un sistema penal que Nayib Bukele ha defendido a ultranza, pese a las alertas y cuestionamientos levantados por organismos internacionales. Un sistema que ahora tiene en Donald Trump a uno de sus principales aliados. Este es un video que se ha viralizado y ha generado toda una controversia en las redes sociales porque se puede ver a un deportista de parkour realizando una peligrosa pirueta sobre torres de alta tensión. Una maniobra que ha sido, por cierto, criticada por autoridades y expertos, quienes alertan sobre los graves peligros que tienen este tipo de acrobacias. Este es el registro que se ha viralizado en redes sociales. Para algunos puede tratarse de una maniobra audaz, para otros una acción innecesaria, sumamente peligrosa. Lo cierto es que esta acción ejecutada por este deportista de parkour ha generado polémica. Se trata de José Basáez, también conocido como Joseto en sus redes sociales, un joven que lleva desde los 10 años practicando el parkour. Publicó este video a través de su Instagram, sin saber que iba a generar tanto revuelo. Claramente no es la idea que gente lo haga. Para mí es un estilo de vida, lo llevo practicando hace 20 años, tengo 30 años
Y claro, me preparo físicamente y mentalmente sobre todo, porque sinceramente lo físico es fácil, pero lo mental no es fácil. El deportista ha representado a Chile en distintos eventos de parkour. Sin embargo, nada de eso, dice, te prepara para realizar una pirueta de esta magnitud, por lo que para su ejecución estuvo por largos meses estudiando la zona. Me preparé, exploré la zona, vi, me informé, le pregunté a los locales, como te decía, a gente que estaba trabajando en la obra. Me iba hasta quedar para allá, así en las noches, para saber todo antes de hacer la misión. La acrobacia encendió las alarmas y diversas autoridades criticaron la acción realizada por este deportista, haciendo un llamado a no imitar este tipo de acciones de extrema peligrosidad. Respecto del video que circula en redes sociales de un deportista en una actitud a nuestro juicio temeraria, queremos hacer un llamado a evitar este tipo de acciones, ya que pone en peligro su propia integridad, su propia seguridad. Es una actitud temeraria, además que hacemos una condena respecto de ella. Queremos ser enfáticos en señalar que este tipo de acciones representan un peligro para la sociedad, para la vida de las personas y bajo ninguna circunstancia deben realizarse. Las torres de alta tensión están diseñadas exclusivamente para conducir electricidad y los niveles de alto voltaje pueden ser mortales, incluso si la línea parece estar desenergizada, como era en este caso. El riesgo sigue siendo altísimo. Pero, ¿cuáles son los riesgos a los que se expuso esta persona al realizar esta polémica intervención? Estos cables gruesos de las torres de alta tensión transportan como 36 kilovolts máximo y pueden llegar a transportar los que menos transportan 1000 volts, 1 kilovolts. El riesgo es que deje la corriente directamente, pero los voltajes que estábamos hablando, los 36 kilovolts, no es lo que te hace daño, es la corriente que pasa a través. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si tocaba dos cables a la vez? Aquí estamos hablando de cables de alta tensión. Eso significa que cualquier accidente que implique tocar los cables de alta tensión con distinto voltaje entre sí significará no solamente peligro de muerte inmediato para la persona en cuestión, sino que una eventual interrupción del servicio que puede significar cortes de luz en amplias áreas del país. Afortunadamente, en este caso, las torres de alta tensión no tenían energía al momento de la escalada, ya que se trata de un proyecto en construcción en Curauma, Valparaíso. Se armó mucha revuelta porque claramente la gente desconocía que no tenía corriente. El acto de subirse a una torre con corriente claramente irresponsable y no lo haría. Sé las consecuencias de esas cosas y el peligro que corre. Pero en este caso no había corriente, tenía la conciencia de eso, sabía, me informé antes de. A pesar de la peligrosa acción, es importante hacer un llamado a la no realización de estas piruetas. La mala ejecución de una de ellas puede representar un riesgo inminente y transformarse en una tragedia.